Buenas tardes. Doy inicio a esta audiencia sobre la situación de los derechos de la niñez en el contexto de la migración en las Américas. Me acompaña el comisionado relator para las personas de privación de libertad y próximamente nos acompañará también el comisionado Felipe González, que es el relator para migraciones. Es un tema muy importante para la comisión, por lo tanto agradecemos profundamente todo el trabajo realizado y el interés demostrado al solicitar esta audiencia. Estamos muy agradecidas, estoy segura que va a ser muy útil esta discusión para un tema tan caro para la comisión. Les doy entonces la palabra. Esta audiencia está solicitada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, de Argentina, por el Center for Gender and Refugee Studies del Hastings College of Law de University of California, Estados Unidos, del Programa de Defensa e Incidencia Binacional de México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba de México, Women's Refugee Commission de Estados Unidos, Asociación POPNOG de Guatemala, Observatorio de Derechos Humanos de Casa Alianza Honduras, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Pastoral de la Movilidad Humana de Guatemala, Kids in Need of Defense de Estados Unidos. Les doy la palabra, pueden comenzar. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también reiterar el agradecimiento por la aceptación de la realización de esta audiencia, que como bien señalaba en su apertura, es un tema de trascendental relevancia para la protección plena y efectiva de los derechos humanos en el actual contexto, particularmente en el cual estamos trabajando las diversas organizaciones en Centro y Norteamérica. Básicamente se trata de un tema que adquiere a partir del diagnóstico que cada una de las organizaciones que estamos aquí hemos ido desarrollando y otras instituciones que están trabajando en el tema indican o dan cuenta de una situación alarmante en materia de protección de los derechos de las personas migrantes y concretamente los niños y las niñas en el contexto de la migración, desde sus propias causas estructurales en los países de origen, privación sistemática de derechos económicos, sociales y culturales, situaciones de violencia generalizada, casos de violencia institucional, violencia social, violencia intrafamiliar, y luego ya en tránsito y destino, donde esos niños y niñas se dirigen, una situación de avasallamiento de numerosos derechos básicos como el derecho a la libertad, las garantías básicas de debido proceso, el derecho a la vida familiar, el derecho a acceso a la justicia, el derecho a la integridad física, a la vida, entre muchos otros derechos en juego en estos casos. ¿Sí? Entonces nos enfrentamos a situaciones de privación de la libertad, tanto en países como México como Estados Unidos, y a la ausencia de garantías fundamentales de debido proceso que terminan generando tanto la privación arbitraria de la libertad como la separación de decenas y decenas de miles de familias, poniendo en serio riesgo no solo el presente, sino el futuro de las sociedades en Centro y Norteamérica. El número de niños y niñas migrantes no acompañados que han llegado a Estados Unidos es un número en cantidad sin precedente. En el año fiscal 2012, el número de niños migrantes bajo la custodia de Estados Unidos incrementó el doble, a casi 14,000 niños y niñas, y se dice que para el fin de este año fiscal aumentará a 20,000. Más de la mitad de estos niños no tienen representación legal en inmigración. Desde que KIND, una organización que les consigue abogados pro bono o gratuitos a niños no acompañados en Estados Unidos, se inició en el 2009, se le ha referido más de 4,500 casos de niños migrantes en necesidad de defensa, en su mayoría entre las edades de 2 a 18 años, y más del 90% son de Centroamérica y México. Luego el 34% son niñas y el 66% son niños. El número de casos legales para KIND también creció un 93% entre el año 2012
enero 2012 a enero 2013, y en este último mes creció un 63%. A Kind le preocupa mucho que todo niño y niña migrante tenga representación legal en su caso de inmigración. Pero a pesar de este momento histórico en el que el número de niños bajo la custodia de Estados Unidos ha crecido en gran cantidad, pocos recursos se les está dedicando a su representación legal. Kind está haciendo todo lo posible por conseguirles abogados a todo niño migrante en Estados Unidos, pero todavía existe una deficiencia en este debido proceso. Creemos que ningún niño migrante debe enfrentar los procesos complejos de inmigración solos y todo niño tiene derecho a un abogado. Voy a enfocar en el tema de las solicitudes de asilo de niños y adolescentes. Muchos de los miles de niños y adolescentes centroamericanos y mexicanos que entran a los Estados Unidos solicitan el asilo por temor de persecución en sus países de origen. Sus solicitudes de asilo son basadas más frecuentemente en el reclutamiento forzado u otras formas de violencia realizado por maras, abuso infantil, incesto, violencia de género y violencia o discriminación por orientación sexual. Niñas, niños y adolescentes que solicitan asilo enfrentan una cantidad de barreras de procedimiento para lograr asilo, además de la más obvia, la de tener que viajar y entrar a los Estados Unidos en primer lugar. Nosotras nos enfocaremos en 3 de estas barreras. Primero, en los Estados Unidos no hay ningún derecho a un abogado pagado por el gobierno para inmigrantes, incluyendo para inmigrantes infantiles. Las estadísticas demuestran que los niños y adolescentes que no cuentan con representación legal tienen una probabilidad de tener sus solicitudes para asilo rechazados 4 veces superior a los que sí cuentan con representación. Los niños y adolescentes solicitando asilo deben tener el derecho a abogados asignados y financiados por el gobierno. Segundo, los Estados Unidos limitan ciertas protecciones procedimentales únicamente a las niñas, niños y adolescentes solicitando asilo que son no acompañados, como por ejemplo el derecho a tener sus demandas presentadas frente al sistema no acusatorio de la Oficina de Asilo en vez del sistema acusatorio de los tribunales de inmigración. Los niños y adolescentes que presenten sus solicitudes en estos tribunales son requeridos a testificar y son sometidos a interrogatorios por abogados del gobierno que a veces son hostiles y agresivos. El Tribunal de Inmigración es un marco inadecuado para niñas, niños y adolescentes solicitando asilo. Además de las barreras de procedimiento, también hay barreras sustantivas a la protección que surgen de la falla de los Estados Unidos de interpretar sus leyes nacionales sobre refugiados en una manera consistente con las normas internacionales. Esto ha resultado en decisiones que limitan la protección a muchos grupos vulnerables, incluyendo niñas, niños y adolescentes, huyendo violencia de mares, incesto y otras formas de abuso. El asesinato trágico de Edgar Chochoy demuestra cómo la aplicación en los Estados Unidos de las leyes de asilo no dan protección. Edgar era un adolescente quien suplicó a un juez de inmigración que no le deportara a Guatemala, donde él decía que los miembros de la Mara le matarían por haber abandonado la Mara. El juez declaró que Edgar no tenía derecho al asilo y le ordenó deportado. 17 días después de su retorno a Guatemala, los mareros mataron a Edgar como él había temido. El mismo tipo de análisis que le mandó a Edgar a su muerte continúa a ser aplicado hasta hoy día. I will speak both to the rights of unaccompanied children migrating alone, as well as how children's rights are affected when their parents are detained and deported by U.S. government officials. The Women's Refugee Commission regularly conducts research and speaks with children who have been apprehended and detained at the U.S.-Mexico border. We speak to children about their reasons for migrating and treatment by U.S. government officials. Most of the children we interviewed claim fear of violence in their home country and desire to reunite with family in the United States as their main reasons for migrating. Unfortunately, many children reported suffering physical and verbal abuse by United States Customs and Border Protection, CBP, agents during their apprehension and detention. While in detention, unaccompanied children are placed in holding cells made for adults. The government tries to keep the children in these facilities for less than 72 hours, but that is not always possible, especially recently when the number of unaccompanied children migrating to the United States has increased dramatically.
The holding cells are inappropriate for children. They have no beds, they are kept extremely cold, they have the lights on 24 hours a day. Children are not regularly given access to any recreation, clean clothes or blankets, or even a place to bathe. Children do not normally have all of their rights explained to them while in CBP custody and rarely have access to an attorney at that time. Additionally, although U.S. law requires Mexican children to be screened to make sure they are not a potential victim of trafficking, have no possible asylum claim, and voluntarily wish to return to their home country, it has been extensively documented that this is not happening. We are concerned children are being forced to return to Mexico to a dangerous situation. Children are also affected when their parents are detained in the United States and deported to their home country. The increase in immigration enforcement and detention over the last decade has destroyed many children's ability to maintain a relationship with their parents. There are few protections in place to ensure that parental rights are not compromised by immigration detention and deportation. Today, when parents are apprehended, they are not guaranteed a phone call to make care arrangements for their children. And as a result, children have been left behind at schools and daycare centers while their parents are moved halfway across the country to a detention facility. In some cases, parents have lost permanent custody of their children because they are deported or are either unaware or unable to attend family court proceedings while they are in detention. In other cases, women are deported without seeing their children and without the opportunity to arrange their care prior to deportation or make arrangements to take their children home with them. When parents are deported, the reunification is made even more difficult by lack of cooperation and coordination of documentation and access between the two countries. Even in cases when parents are able to bring their children back with them, these children often face difficulties in accessing education, medical care, or other entitlements because of lack of proof of identity or nationality. Countries of origin and destination must coordinate to facilitate the protection of parental, child, and family rights. This coordination has proven difficult, particularly because in many countries, especially in the United States, the issues cross several governmental agencies, some federal and some local. Con base al trabajo que realiza el Programa de Defensa e Incidencia Binacional, ha sido testigo de cómo la niñez y adolescencia migrante se enfrenta a condiciones climáticas extremas y riesgos inminentes desde su lugar de origen hasta su destino, y cómo el ser utilizados por la delincuencia organizada para realizar actividades de tráfico de personas y o drogas en el actual contexto de violencia generalizada en la zona fronteriza, siendo la respuesta de los estados la criminalización a través de programas restrictivos a su libertad. En casos extremos, con justificaciones absurdas como la del asesinato del adolescente Sergio Adrián Hernández Huereca. Obviamente nuestro país registra el mayor población migrante residente en Estados Unidos, cerca de 30 millones hasta el año 2008, según información del censo norteamericano. Esto aunado a la cifra de 17.126 niños, niñas y adolescentes repatriados de Estados Unidos a México en 2012. Estados Unidos presenta un clima discriminatorio a través de las leyes y programas locales como Comunidades Seguras y 287G, que permiten la utilización de los perfiles raciales para la detención arbitraria de las personas, que solo propician un aumento de las mismas, ocasionando la agilización de las deportaciones y disminuyendo la calidad del debido proceso de cada persona detenida. Una de las prácticas sistemáticas por parte del Estado norteamericano que revela nuestro primer informe sobre violaciones a mexicanos detenidos en Estados Unidos son los múltiples traslados entre cárceles locales, estatales, federales y centros de detención migratoria, lo cual resulta una grave violación a sus derechos humanos y garantías de debido proceso, toda vez que provoca que la persona sea difícil de localizar, lo cual también dificulta las visitas familiares y obstaculiza el acceso a una adecuada asistencia legal y restringe su capacidad de cumplir con el proceso y los requisitos establecidos por el Sistema de Protección Infantil, CPS por sus siglas en inglés. La detención de los padres tiene múltiples efectos, entre ellos que no puedan decidir sobre el cuidado de sus hijos. Cuando una persona es detenida por su condición migratoria irregular, la autoridad es sumisa en preguntar si tiene hijos, y cuando lo hace es solo para contactar al Servicio de Protección Infantil a fin de que el niño o la niña ingresen al sistema. Una vez dentro del mismo, surgen cuestiones como la posibilidad de la pérdida de los derechos paternales, que sean dados en adopción o que sean enviados a su país de origen, ya que solo el 1% de los niños, niñas y adolescentes en custodia del Estado reciben un ajuste de su estatus migratorio. Una vez que los padres son deportados, se complica el proceso de reunificación familiar por los requisitos establecidos a los padres respecto a vivienda y trabajo estable, que no son compatibles con la realidad socioeconómica en México. Además, existe poca apertura del sistema de protección infantil para mantener la comunicación y asistencia a los padres estando en México.
quienes al no tener un medio legal para su reingreso se abaten en la desesperación, obligándose a hacerlo de forma indocumentada, complicando aún así más la situación jurídica en Estados Unidos y poniendo en riesgo su vida. La vida familiar es un derecho reconocido y protegido por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual establece que los estados deben velar porque los niños y niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando se compruebe una violación de los derechos de este niño por parte de su medio familiar. Al menos un padre de unos 5.5 millones de niños en Estados Unidos se encuentra en una situación migratoria indocumentada, de los cuales 3 millones son ciudadanos estadounidenses. La deportación de sus padres puede tener efectos no intencionales de reducir los derechos de ciudadanos estadounidenses al estar tratándolos como ciudadanos de segunda clase por pertenecer a familias mixtas con padres mexicanos. Con la gran cantidad de familias destrozadas por las deportaciones desde Estados Unidos, la falta de protocolos entre el Servicio de Protección Infantil y Servicios de Migración y Control de Aduanas, más la falta de legislación local, nacional e inclusive binacional entre México y Estados Unidos, el debido proceso de los padres y el derecho a la vida familiar se seguirán comprometiendo, dejando a la niñez y adolescencia migrante expuesta a graves violaciones a sus derechos humanos. Este diagnóstico sobre la frontera sur de México está basado en el trabajo realizado desde 2010 en adelante por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y la Universidad Nacional de Lanús. En materia de niñez migrante, la ciudad de Tapachula, en Chiapas, representa un punto estratégico, por ser lugar de paso y de residencia de niños migrantes y porque es el lugar que utiliza el gobierno mexicano para deportar a todos los niños originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala que intercepta a lo largo de todo el territorio de la República. Según el Instituto Nacional de Migración, en el año 2012 se han detenido 6.100 niños, niñas y adolescentes, un 50% más que el año anterior. Desde la Estación Migratoria Siglo XXI, el mayor centro de detención de migrantes en América Latina, se realizan casi el 100% de las repatriaciones de estos niños. Entre los niños detenidos allí se encuentran los que van en tránsito hacia Estados Unidos, así como un gran número de niños guatemaltecos que viven en Chiapas y trabajan en la informalidad y en situaciones de explotación laboral o incluso de trata. La política del gobierno mexicano hacia estos niños consiste en la detención automática y sistemática, es decir, sin un procedimiento que fundamente la privación de la libertad y sin garantías básicas para oponerse a dicha medida. La detención se aplica también a niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo, víctimas o testigos de trata o de algún otro delito, y puede prorrogarse de manera indefinida en caso que presenten algún recurso contra la detención o la repatriación. En más de un 95% de esos casos, los niños son repatriados a través de un procedimiento que también carece de garantías básicas como asistencia jurídica, intérprete, acceso a la justicia y, en el caso de niños y niñas no acompañados, el derecho a un tutor. La notificación consular, por su parte, se realiza recién cuando ingresan a la estación migratoria de Tapachula, casi inmediatamente antes de la repatriación y no al momento de su detención en otro punto del territorio. La ausencia generalizada de garantías también se da en caso de solicitud del estatus de refugiado. Ello, sumado a la privación de libertad durante los meses que puede durar este procedimiento, pone en serio riesgo de manera permanente el derecho humano al asilo. Esta práctica sistemática de detener y deportar sorprende tras la entrada en vigor de la Ley de Migración en mayo de 2011, que impone el deber de canalizar de manera inmediata a los niños, niñas y adolescentes a un albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Aun cuando igual se trata de centros cerrados, estos albergues supondrían que los niños no estarían en un centro de detención migratoria. Sin embargo, en más de un 97% de los casos, los niños son detenidos exclusivamente en la estación migratoria. Esta situación es contraria no solo a lo establecido en la Ley de Migración y su reglamento, sino a la propia Constitución mexicana, que establece que solo podrían ser detenidos niños mayores de 16 años por delitos graves y como último recurso, y sin duda afecta a la Convención sobre Derechos del Niño, de donde surge el principio de no detención por razones migratorias. Dentro de la estación migratoria tampoco existen servicios de asistencia psicológica y los servicios de salud, alimentación e higiene son notoriamente deficitarios. Los niños, niñas y adolescentes están casi las 24 horas bajo la autoridad migratoria. Aunque desde hace 5 años se han creado los llamados oficiales de protección de la infancia, que son agentes federales de migración, su actividad primordial, sino exclusiva, consiste en la confección del expediente de repatriación. No tienen competencia para evitar la detención o proponer una alternativa a la repatriación. Tampoco lo tiene el DIF, cuya actuación se limita a actividades lúdicas en un módulo dentro de la estación migratoria, que abre solo 3 horas al día por un cupo máximo de 30 personas y exclusivamente de lunes a viernes. En el módulo de mujeres, a su vez, también son detenidos niños y niñas de muy corta edad junto a sus madres en condiciones consideradas inhumanas y degradantes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se han verificado la existencia de celdas de castigo y otras sanciones disciplinarias que agravan aún más la privación de libertad de estos niños y niñas.
Por otra parte, aunque la ley de migración lo establece, no existe un procedimiento que determine caso a caso el interés superior del niño. Los niños son repatriados a su país de origen sin un procedimiento que evalúe si esa es la medida más adecuada a su interés superior. Eso omite circunstancias como las situaciones de violencia y abusos en el país de origen, el hecho de que sus familiares vivan en Estados Unidos u otros aspectos que podrían indicar la abstención de aplicar una medida de repatriación. Otro problema de gravedad están las deficiencias en la protección consular por parte de los países de origen. En la práctica, su tarea está casi limitada al acompañamiento en el procedimiento de repatriación, sin cuestionar en modo alguno la privación de la libertad de los niños, niñas y adolescentes, su repatriación y sin solicitar la realización de un procedimiento de determinación de interés superior. En definitiva, las políticas diseñadas ante el fenómeno de la niñez migrante que vive o atraviesa el territorio mexicano se caracteriza, por un lado, en el control migratorio, con la detención y repatriación sistemática como sus dispositivos principales, y por el otro, por una política de protección de infancia desfasada, asistencialista y subordinada a la política de control migratorio. Guatemala es reconocido como país de origen, tránsito, destino y retorno de un número importante de niños, niñas y adolescentes migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y México. A partir del trabajo realizado, se ha podido constatar la ausencia de mecanismos debidamente institucionalizados e instalados para la recepción y atención de aquellos menores de edad que forman parte de los procesos de devolución vía aérea y vía terrestre. Para el año 2012 fueron retornados a Guatemala un total de 1.677 niños, más de la mitad fueron devueltos vía terrestre desde México. Prevalece la presencia de niños que viajan solos o no acompañados, en su mayoría varones, concentrados en edades de 12 a 17 años, procedentes del área rural y principalmente de departamentos fronterizos y pertenecientes a pueblos indígenas. El Estado guatemalteco cuenta con una experiencia reciente e inacabada para la recepción de personas menores de edad. Los niños migrantes indígenas no cuentan con intérpretes que puedan explicarles su situación, sobre los servicios disponibles o procedimientos legales a los cuales podrían aplicar. Hasta el momento, no se están utilizando protocolos específicos para atender y recibir a los niños que forman parte de los procesos de devolución, afectándoles directamente y también a sus familias, quienes de manera limitada reciben información sobre el proceso de devolución y entrega de sus hijos e hijas. Preocupa la falta de aplicación de estos procedimientos formales de recepción y de metodologías apropiadas al grupo de edad y características culturales, lo cual limita la detección de casos especiales. Desafortunadamente, los estados de origen, como los de tránsito y destino, no realizan una evaluación de cada caso para verificar y determinar si el retorno al país de origen es la solución que mejor satisface el interés superior del niño, particularmente por razones de su seguridad, de la unidad y reunificación familiar, entre otros derechos. No existen mecanismos claros y definidos que respeten las debidas garantías procesales del niño y que incluyan las pertinentes indagaciones a fin de asegurar que la repatriación a su familia y comunidad no solo será posible y efectiva, sino también en su mejor interés y protección. Se ha podido observar que debido a elementos propios de su condición de niño, especialmente por el idioma, el grupo étnico al que pertenece, el género, su procedencia, entre otros, los niños en casi su totalidad no mencionan los abusos y violaciones sufridas durante el proceso de detención, devolución y entrega. Esto obedece en primer lugar a que el Estado no cuenta con las herramientas metodológicas específicas que profundicen en los temas más sensibles y que sean acordes a la realidad sociocultural del niño y la niña, de tal manera que en la práctica pareciera ser que los niños migrantes no enfrentan mayores abusos y violaciones a sus derechos humanos durante el proceso migratorio. El proceso formal de entrega se limita a corroborar los datos del recurso familiar del niño, una somera evaluación psicológica y firma de un documento que obliga a los padres, entre otros, a asegurar que no volverá a migrar. Caso contrario, el niño será institucionalizado. Se carece de un procedimiento que privilegie la aplicación del principio del interés superior del niño para brindar la asistencia eficaz y la protección de sus derechos como condiciones básicas que deben aplicarse de manera sistemática, amplia e integral. La migración infantil es criminalizada en los distintos momentos y especialmente a partir de la privación de libertad que sufren tanto en México, en Estados Unidos, cuando son interceptados y también al momento de su retorno, pues son resguardados en albergues estatales que les impide el contacto inmediato con sus familiares. En el caso de los que llegan vía aérea, la situación todavía es más grave, ya que en ausencia de un albergue estatal en la ciudad capital, los niños que no son recibidos directamente por un familiar o tutor legal son incluso encomendados a familiares o conocidos que vienen o que forman parte de otros procesos de deportación.
Preocupa particularmente que el gobierno actual profundice las políticas de mano dura, criminalizando a la niñez y retrocediendo respecto a los derechos reconocidos nacional e internacionalmente. Se carece de programas estatales que apoyen la reinserción social efectiva de los niños que son devueltos, y los esfuerzos institucionales más sostenidos y desarrollados son aquellos que realizan organizaciones de sociedad civil. Entre otros impactos que provoca la ausencia de este acompañamiento, aparecen nuevos comportamientos sociales de rechazo y estigmatización sobre aquellos que no han logrado llegar hasta su destino final. Los niños están experimentando una polisemia de sentimientos ante la incertidumbre de su futuro inmediato, la deuda económica adquirida para la realización del viaje, las expectativas familiares y todo lo enfrentado en el trayecto. Existen algunos esfuerzos incipientes para implementar proyectos productivos con jóvenes y algunas becas escolares para disminuir la reincidencia migratoria. No obstante, son insuficientes en comparación a la dinámica que presenta el país. Se ha encontrado que la mayoría de niños señala que volverá a intentar migrar debido a la falta de oportunidades y a la condición de pobreza en que viven en sus comunidades de origen. También por la necesidad de reunirse con sus padres en Estados Unidos y como la única estrategia de subsistencia para ellos y para la sobrevivencia de su familia. Uno de los esfuerzos de organizaciones de sociedad civil que apoyan la inserción social efectiva de niños no acompañados que son devueltos a su país es el proyecto de retorno y reintegración de niños guatemaltecos de KIND, que iniciamos en octubre del 2010. KIND trabaja con 5 organizaciones, una en Estados Unidos y 4 en Guatemala, para asegurar que los niños migrantes que llegan a Estados Unidos sin el acompañamiento de sus padres y que tienen que regresar por causa de una orden de deportación o salida voluntaria, regresen a un lugar seguro donde pueden obtener acceso a servicios integrales. El proyecto de KIND ha acompañado a más de 100 niños y niñas que han retornado a Guatemala, en su mayoría varones concentrados en edades de 15 a 17 años. Sabemos que los 100 niños solo son un porcentaje de los más de 500 niños que retornaron a Guatemala por vía aérea de Estados Unidos el año pasado. Es tiempo oportuno de trabajar juntos en formar redes de apoyo para estos niños y replicar programas como el de KIND en más países de origen en Centroamérica. Desde las experiencias, los retos y las oportunidades que KIND ha identificado a través del proyecto de retorno y reintegración de niños guatemaltecos, recomendamos que haya una respuesta comprensiva con protocolos establecidos para la recepción, protección y reintegración de niños y niñas migrantes retornados a su país de origen a nivel regional, tomando en cuenta protocolos que aseguren la reunificación familiar segura y los recursos necesarios de retorno y reintegración, por ejemplo, transportación para las familias el día de retorno de sus hijos, equidad en el acceso de educación, oportunidades de desarrollo económico para la familia y servicios completos de apoyo social y psicosociales. Más generalmente, KIND pide que el tema de niñez migrante en tránsito en su país de destino y en su país de origen se mantenga en la agenda regional. KIND está en toda disponibilidad de continuar el diálogo con todos los agentes involucrados en el tema de niñez migrante. Vengo de la UCA de El Salvador y puntualizaré retos que para la protección de la niñez migrante afectada por el crimen organizado se plantean a las políticas y prácticas nacionales e internacionales sobre migración. El crimen organizado es ya un componente del fenómeno migratorio. Las amenazas y crímenes de las pandillas sobre niños, niñas y adolescentes y sus familias empujan a estos a la migración. En México, el crimen organizado ha modificado dinámicas y las formas de esta, mediante el secuestro, la trata, la extorsión y el enrolamiento de niños y niñas. Esas prácticas resultan de un creciente entretejido entre el crimen organizado con las pandillas, por ejemplo, de El Salvador. Esta red a veces puede manifestarse también en la estación migratoria de Tapachula y se hace efectiva en el retorno al país de origen de los niños. La situación empeora por las prácticas de control y represión de los migrantes producida por una visión de la migración que excluye la perspectiva de protección de la niñez y se opone al interés superior de éste.
La alternativa casi exclusiva que se dibuja para los niños y las niñas y sus familias es la inmediata repatriación sin considerar las fatales consecuencias ya evidenciadas por los ejemplos expuestos. La alternativa del refugio se vuelve inviable por razones diversas. Entre ellas se ofrece con carácter individual para el directamente afectado, desprotegiendo a su familia y quebrando el vínculo familiar necesario para el niño y la niña. El proceso es prolongado y en el interín la permanencia en la estación migratoria se configura como una detención carcelaria sin el debido proceso y la asistencia jurídica. Ello ha mostrado ya efectos dañinos en la salud mental de los niños y niñas y de sus familias. Las exigencias probatorias evidencian desconocimiento sobre procesos psicosociales y psicológicos en la niñez que ha sido afectada por el crimen organizado. Es oportuno recomendar gestiones para programas de refugio para niños y niñas víctimas del crimen organizado, que los estados apliquen en su política migratoria una real perspectiva de niñez y respeto a su interés superior, que se oferte el refugio con carácter familiar, que los procesos de refugio impliquen tratamientos y resoluciones rápidas basadas en la protección de la niñez, que los solicitantes sean ubicados en instalaciones donde se apliquen los procesos y respetos debidos y se ofrezca la asistencia psicosocial para que su salud mental no resulte dañada, que los responsables de los procesos de refugio posean el perfil y conocimientos necesarios para que las exigencias probatorias se correspondan con las características del fenómeno. En el mes de junio de 2012, Casa Alianza Honduras desarrolló una investigación denominada Análisis de la situación de derechos de la infancia migrante no acompañada en el marco de los procedimientos de deportación y retorno a Honduras. Este estudio se llevó a cabo en la zona fronteriza de México con Guatemala, la zona fronteriza de Guatemala con Honduras y en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, al norte de Honduras. Luego de profundizar sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes hondureños, especialmente sobre los procesos de deportación, se constataron situaciones que evidencian graves violaciones a los derechos humanos de la infancia. La recepción de niños, niñas y adolescentes deportados por vía terrestre en la frontera de Corinto, Guatemala y Honduras, no se da en las condiciones necesarias para garantizar su protección y seguridad. Este hecho facilita, por ejemplo, las evasiones de niños, niñas y adolescentes en la frontera, quienes de inmediato vuelven a emprender el viaje de regreso hacia los Estados Unidos. El rol del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, INFA, en materia de infancia migrante queda limitado a la recepción de niños, niñas y adolescentes que llegan deportados y a la entrega de los mismos a sus familias. No existe una verdadera protección de estos niños y niñas y no se trabaja en la realización de diagnósticos familiares que permitan evaluar la pertinencia de su reintegración familiar en Honduras. En la práctica, los procedimientos de entrega de niños, niñas y adolescentes a sus familiares son más un requisito que cumplir y una responsabilidad que salvar, que un verdadero interés por promover la reunificación de los niños, niñas y adolescentes con sus familias y mucho menos que se pueda pensar en un verdadero proceso de reintegración familiar. Existen fuertes carencias en lo que se refiere al aseguramiento de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la custodia del INFA mientras son entregados a sus familiares. Las condiciones en el albergue temporal en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, están lejos de ser las adecuadas. Si bien es cierto, recientemente se han hecho esfuerzos por brindar atención médica y psicológica a los niños, niñas y adolescentes deportados, aún se está muy lejos de recibir una atención integral a su llegada a Honduras. Actualmente, el INFA carece de un centro con las condiciones adecuadas, así como personal especializado y multidisciplinario para poder brindar una atención verdaderamente integral a los niños, niñas y adolescentes que son deportados, tanto por vía terrestre como por vía aérea en la zona noroccidente. Ante las situaciones antes mencionadas, Casa Alianza Honduras ha hecho las siguientes recomendaciones al gobierno de Honduras en lo que se refiere a lo siguiente. Se considera sumamente urgente que las autoridades hondureñas, al más alto nivel, dediquen atención, esfuerzos y recursos para hacerle frente a esta problemática, que día a día está poniendo en riesgo la vida de cientos de niños y niñas dentro y fuera del país.
es necesario fortalecer el rol de la institucionalidad encargada de atender a la infancia en Honduras, otorgándole todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios para poder desarrollar su trabajo y cumplir con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos de las niñas y los niños. Si bien no se pretende el internamiento de niños, niñas y adolescentes deportados en un centro de forma permanente, sí se considera necesario poder disponer de un lugar que les brinde la protección que les corresponde por derecho, mientras se hace la debida evaluación sociofamiliar de cada caso. Además, es necesario que el INFA implemente un seguimiento sistemático a los niños, niñas y adolescentes una vez que son entregados a sus familias, para poder determinar si existen condiciones en el entorno familiar para que el niño, niña o adolescente sea reintegrado, o si proceden otras alternativas, atendiendo siempre al interés superior del niño. De acuerdo con el contexto expuesto, encontramos las organizaciones peticionarias problemáticas y violaciones de derechos a la niñez migrante en la región, que son comunes y que solicitamos con el máximo respeto a la Comisión su seguimiento y pronunciamiento. Observamos, por ejemplo, la violación constante del derecho a no migrar del niño o niña debido a situaciones de violencia social y política constantes que vive en su país de origen. También la negación del derecho a la movilidad humana en caso de que ya migre y a la libertad personal, tanto en el tránsito, debido a la fuerte presencia del crimen organizado en toda la ruta migratoria, como por la práctica sistemática y naturalizada de detención y deportación de los gobiernos de México y Estados Unidos y la aplicación en toda la región de políticas criminalizadoras de la niñez y políticas migratorias basadas exclusivamente en el control. También la falta de respeto al derecho a solicitar asilo, debido a la existencia de la detención en México de los y las solicitantes y la falta de un procedimiento integral de protección. El escaso respeto de los gobiernos de origen de los niños y niñas de su obligación de proteger a sus connacionales, tanto en materia consular en el país donde son detenidos como en el momento del retorno de los y las niñas. La negación del derecho a la identidad étnico-cultural de los y las niñas, al no tenerse en cuenta en todo el proceso migratorio su pertenencia a grupos étnico-culturales específicos. La afectación al derecho de todo niño o niña a su bienestar físico y psicosocial, por las condiciones mencionadas que sufren durante su detención y al provocarse con esta realidad la también mencionada en varias ocasiones ruptura de la unidad familiar. La falta de atención al derecho que tiene el niño o niña a poder expresar su opinión y a que se respete su interés superior, pues no se observan avances en ningún país en la implementación de un procedimiento DIS integral y garantista, y también las grandes dificultades que hemos documentado todas las organizaciones para que el debido proceso y el acceso a la justicia se aplique a los y las niñas en el procedimiento migratorio, que conlleva siempre de manera sistemática su deportación, pues carecen de una adecuada representación y asistencia legal. Ante toda esta situación, reiteramos las organizaciones aquí presentes nuestro compromiso a seguir monitoreando esta realidad y a realizar propuestas de mejora para todos los actores claves que están involucrados. Este es un poco el sentido de esta alianza que pueden observar en esta audiencia, que espera poder presentar resultados más acabados e integrales en próximos meses gracias a un trabajo conjunto y complementario que estamos poniendo en marcha. Muchas gracias por la atención en nombre de todas las organizaciones e instituciones aquí presentes y quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o duda que tengan sobre las problemáticas expuestas. Gracias. Muchísimas gracias por toda esta información y felicidades por el trabajo que están realizando. Voy a comenzar dando la palabra a mis colegas, el relator Felipe González. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les agradezco mucho las presentaciones que han hecho, que desde luego son de mucho interés para la relatoría sobre migrantes y otras formas de movilidad humana y para la Comisión como un todo. De hecho, el que se haya conformado y opere esta red me parece que es una excelente noticia. De hecho, con varios de ustedes o las organizaciones que ustedes representan hemos tenido contacto por la relatoría anteriormente, pero el hecho de que haya aquí una representación que comprende muy diversos países es muy bueno, precisamente porque usualmente los migrantes carecen de una voz por su propia situación de extrema vulnerabilidad y marginalidad, y eso hace también que sus reclamos no sean escuchados. De hecho, precisamente uno de los problemas que existe es que hay una subrepresentación de denuncias a nivel internacional en relación con la situación de afectación de los derechos de los migrantes. Aquí mismo en la CIDH en realidad
las denuncias se concentran fundamentalmente en dos países, que son Estados Unidos y México, probablemente donde está más constituida una masa crítica de organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. Ha habido casos de otros países, algunos de los cuales han llegado hasta la Corte, pero no son muchos casos y desde luego que no tiene que ver con el nivel de violación de sus derechos, sino con la falta de organización de la sociedad civil en muchos casos de los propios migrantes por su precariedad para poder levantar esas situaciones a nivel internacional. O en su caso para llevar el litigio interno, etcétera, ¿no es cierto? Todas las etapas que esto requiere. Ahora, muchas de las cosas que ustedes nos plantean son muy funcionales para lo que la Comisión y la Relatoría ha estado y está haciendo. Como ustedes probablemente saben, la Relatoría emitió un informe sobre condiciones de los migrantes en Estados Unidos hace un par de años, especialmente enfocado en acceso a la justicia y debido proceso. Le hemos dado seguimiento a ese informe a través de una serie de reuniones de trabajo y de audiencias públicas, y la idea es continuar haciéndolo, de manera que la información que ustedes nos puedan continuar brindando, como lo han estado haciendo hoy día, es muy útil para la Comisión, de manera que ese informe que se hizo sobre Estados Unidos, que contiene una gran cantidad de recomendaciones, se le pueda seguir dando un seguimiento sobre la base de información actualizada. Respecto de México, nosotros hicimos una visita hace un tiempo, el informe esperamos poder publicarlo próximamente. Ahí hemos mantenido también nosotros un diálogo permanente con los organismos de defensa de los migrantes y con el Estado a lo largo de la preparación del informe. La situación ha evolucionado en algunos aspectos, eso se va a recoger también en el informe y también en ese sentido es muy valioso lo que ustedes nos mencionan. Estamos también en la preparación de un documento sobre estándares de derechos de los migrantes, estándares interamericanos en materia de derechos de los migrantes, sobre todo en la idea de que, dado que el grueso de los casos que ha decidido la Comisión se refiere a Estados Unidos y por no haber reconocido a Estados Unidos la jurisdicción contenciosa de la Corte, no pueden llegar a la Corte, no son suficientemente conocidos los informes de fondo emitidos por la Comisión. Y en ese sentido nos parece que eso, sumado más lo que ha hecho la propia Corte Interamericana, puede dar lugar a una sistematización que sea de utilidad para el trabajo posterior en materia de defensa de los derechos de los migrantes. En ese sentido, hemos estado en contacto con varias de sus organizaciones y también será bienvenida toda la información que nos puedan dar. Igualmente estamos, no sé qué palabra emplear, más que disponibles, estábamos y estamos listos para la audiencia sobre la opinión consultiva en esta materia, ¿no es cierto? Tanto así que llegamos hasta San José cuando se suspendió su realización. Esperamos que se realice en los próximos años, en los próximos meses, y que ahí también entonces entiendo que participarán varias de las organizaciones aquí representadas. El tema de las deportaciones es uno de los que se ha venido abordando especialmente a través del mecanismo de las medidas cautelares de la Comisión, sobre todo en relación con situaciones en Estados Unidos, pero también respecto a algunos otros países en menor medida. Y también esto se ha visto en algunos casos, ¿no es cierto? Ahí ha estado toda la cuestión de la consideración de las consideraciones humanitarias que se hagan o no al momento de producirse las deportaciones, los vínculos familiares y el punto central que ustedes invocaban de la eventual afectación del interés superior del niño. Todos estos son elementos que la Comisión ha venido tomando en cuenta para estas decisiones sobre cautelares que, como digo, son bastante frecuentes en relación con el tema de deportaciones. Ahora, si bien la relatoría se ha enfocado de manera primaria en los últimos años a la situación de Estados Unidos y de México, también ha estado siguiendo la situación que ocurre en otros países de la región, especialmente en República Dominicana, en los países centroamericanos, en menor medida en los países de Sudamérica, pero nos interesa que se mantenga este canal de comunicación, sobre todo para que ustedes nos alerten de situaciones que resulten
especialmente importantes sobre la situación de los derechos de los migrantes. Y en particular en lo que se refiere a la situación de la niñez migrante, que también podemos nosotros, en conjunto con la relatora que está presidiendo la audiencia, emprender iniciativas conjuntas, y en ese sentido las alertas que ustedes nos den también van a ser muy importantes. Gracias. Muchas gracias. Comisionado. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción y complacencia por el trabajo y por toda la información que nos han presentado, una información muy completa, recogida y ordenada muy cuidadosamente, y también, como lo resaltaba el comisionado Felipe González, también la complacencia porque se creen estas organizaciones y estas redes que se dediquen a estudiar estos problemas tan sensibles de la población vulnerable de las Américas. Considero que toda esta información va a ser muy útil, muy importante para el trabajo que adelanta la Comisión. En lo que a mí respecta, como relator de México, me parece que es una información muy valiosa. Preocupa enormemente el tratamiento y la criminalización que se le está dando en México y en Estados Unidos a la migración y a la migración de niños y niñas. Preocupa enormemente que a los niños los priven de la libertad, les violen todas sus garantías procesales, no tengan derecho o no se les asegure la escogencia de un abogado. Todo eso me parece realmente muy preocupante, porque en realidad, cuando se trata de niños, de niñas y en general de población vulnerable, lo que debe haber son políticas de los estados dirigidas a prestar una mayor asistencia, a prestar protección, antes que ir con medios represivos o a través de la criminalización de este fenómeno social que tiene unas causas eminentemente sociales y económicas. Me parece muy, muy importante toda esta información que se nos ha presentado, y pues en lo que a mí me respecta, me parecería muy importante, no ya en esta audiencia, sino si nos pudieran hacer llegar también ejemplos o información sobre buenas prácticas en esta materia, nos parece muy importante, y buenas prácticas también consistentes en políticas sociales que puedan haber promovido los estados de la región para cambiar este tratamiento criminal y represivo de la migración. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionado. Bueno, por mi parte, como relatora de niñez, estoy muy de acuerdo con lo dicho por mis colegas. Entiendo que los acuerdos internacionales que se han realizado en materia de migración han dejado de lado la protección de los derechos de niños y niñas en gran medida, y que ante una situación difícil para los estados es más fácil caer en las viejas formas de atención a la niñez, es decir, el niño en situación irregular, y criminalizar su situación en lugar de el reconocimiento de ellos como sujetos de derechos y la protección que el Estado debe darlos. La Comisión Interamericana, a través de sus distintas relatorías, está llevando a cabo y puede llevar a cabo medidas que
apoyen esta situación que ustedes nos están presentando. Además de lo ya mencionado por el relator sobre migración, en la Relatoría de la Niñez estamos en este momento concluyendo un informe sobre el derecho del niño a la familia y los cuidados alternativos cuando la familia no puede hacerse cargo. Y bien puede tener en cuenta también esta situación de niños migrantes, pues ustedes han sacado a luz esas dificultades que existen cuando niños viajan solos o cuando viajan con los padres y los padres son detenidos, y la pérdida muchas veces del vínculo familiar como primera medida de protección, entre comillas, por parte de los estados. Por otro lado, estamos iniciando este año desde la Relatoría de Niñez un informe sobre derechos del niño y crimen organizado, que también puede tener este tema y obviamente lo va a tener en cuenta, por lo que, como ya le hemos dicho, agradecemos y estaremos muy contentos de poder seguir dialogando con ustedes para alimentar este nuevo informe. De esta manera, la Comisión colabora para visibilizar los problemas, pero también para orientar a los estados con prácticas beneficiosas para adultos y para niños. Quería hacer mención, ustedes posiblemente ya conocen la observación general del Comité de Derechos del Niño sobre niños no acompañados en terceros países, donde justamente se tratan estos temas de pedido de asilo, de deportación, etcétera, qué pasos debe dar el Estado para proteger los derechos de estos niños. Creo que con un trabajo conjunto y con el pedido de opinión consultiva a la Corte, podemos ir avanzando en estándares, pero obviamente los estados precisan también un acompañamiento más, un seguimiento más cercano de lo que está ocurriendo. En ese sentido, hay experiencias a nivel regional muy positivas. Yo vengo del sur, por lo tanto conozco en el Mercosur, que justamente países del Mercosur son los que están pidiendo la opinión consultiva. El trabajar en forma conjunta de manera regional, los estados, también colabora en este intercambio necesario para mejorar sus prácticas de protección de derechos. No sé si ustedes pueden darnos información sobre ese trabajo bilateral o multilateral entre los estados, qué buenas prácticas ya existen y que podríamos asentarnos en esas buenas prácticas para ir avanzando en lo que estamos buscando, ¿verdad? Por ejemplo, mejorar en lo que ustedes recomiendan, que cada estado tenga un refugio o unos refugios adecuados, no como una forma de privar de libertad a los niños, sino como una forma de protegerlos de manera integral, mientras tanto se identifica cuál es el mejor camino para cada situación particular, o sea que se basen en una protección integral. Y también es muy importante el énfasis que han dado en el trabajo en la reintegración, pues justamente en la región, sobre todo en Centroamérica, se sufre mucho de esta situación de devolución o de deportación sin responsabilidades con lo que ocurre, tanto por parte del país que deporta como del país que recibe, y que es otro foco de atención que tenemos que tener para, como mencionaba el caso de Honduras, ¿verdad?, que haya un acompañamiento adecuado y no simplemente sacarse el problema de encima. Pues creo que la región es consciente de los graves problemas que producen estos retornos de una manera tan grande, en números tan grandes, que no permite muchas veces darles la atención que requieren y se van creando nuevos problemas y es un círculo vicioso. No tengo preguntas específicas.
que hacerles, porque ustedes realmente han cubierto casi todos los aspectos que uno podría considerar en este tema. Más bien invitarles a seguir compartiendo con la comisión, porque la comisión, así como podemos hacer informes que involucran a los estados tanto en la elaboración del informe para tomar conciencia de los problemas como en la divulgación de los mismos, pues ahí se comunican buenas prácticas y también se hace capacitación sobre el tema, pero sería bueno que también ustedes nos acompañen en el momento de la elaboración de los informes, así como en la divulgación de los mismos. Otro elemento que tiene la comisión que puede ayudar a visibilizar este tema de la niñez migrante, acompañada o no acompañada, son los comunicados de prensa. Cuando hay algún caso emblemático, como el caso del niño Edgar que mencionaban, u otros casos que ustedes en el trabajo cercano pueden identificar, la comisión puede ser un canal para expresar su condena o su preocupación y de esa manera ir colaborando en la identificación de los estados de estos temas como problemas. Lo estamos haciendo, por ejemplo, en la unidad LGTBI y otras unidades, de manera que los estados sepan que la comisión está poniendo su foco en esos temas y que se sientan llamados a actuar. Tenemos también otras formas de pedir información a los estados en cualquier momento sobre cualquier situación que preocupa a la comisión, de manera que podemos identificar situaciones concretas que en un momento dado requiere que el estado sienta que la comisión está preocupada por una situación específica. Por lo tanto, este diálogo tenemos que continuar y no esperar una nueva audiencia para volver a encontrarnos. Creo que hasta aquí llego. Si hay alguien más que quiere decir algo, sí. Tenemos que ir concluyendo nomás. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la propuesta de mantener un diálogo permanente con no solo estas organizaciones, sino muchas otras que trabajan en el tema. Seguramente, sin duda, de nuestro lado tienen toda la voluntad de continuar con este diálogo. Agradecer el compromiso de la Relatoría de Niñez. Consideramos que en ese sentido hay los avances insuficientes, variantes de acuerdo al país, en materia de protección integral de infancia en América Latina y el Caribe, desde el 89 en adelante, encuentra un gran abismo cuando se trata de niños y niñas en el contexto de la migración. Hay mucho trabajo por delante, con lo cual nos parece importante la asociación entre lo que es niñez y migración y hacerles algunas propuestas. Nosotros vamos a acompañarles estos documentos que presentamos vía digital junto con los informes a los que hemos hecho alusión y también una serie de propuestas concretas, específicamente dos: la posibilidad de evaluar por parte de la Comisión la realización de una visita conjunta ante la Relatoría de Niñez y la Relatoría de Migración en algunos puntos estratégicos de la ruta migratoria desde Honduras hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos identificado varios puntos e instituciones claves y medulares donde los derechos de estos niños se ponen en juego. Y segundo, la realización de una reunión entre organizaciones de sociedad civil, gobiernos y agencias internacionales, tal vez en el contexto de la audiencia ante la Corte Interamericana o de la próxima reunión de la Conferencia Regional de Migración en San José, donde tal vez podríamos hacer un evento con la cooperación de la Comisión para seguir evaluando y haciendo propuestas en este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que les vaya muy bien en el trabajo que están realizando. Gracias.